Pues muchas gracias, presidente de Diputación. Nos metemos ya de lleno en el foro y lo vamos a hacer con la ponencia inaugural de la mano de Ana Fernández, es técnico de innovación y emprendimiento de Segitur, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. Sus técnicos son todos unos expertos en la creación de destinos turísticos inteligentes. Es un modelo de desarrollo turístico que está basado en valores como la gobernanza, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad. Un modelo de desarrollo turístico con el que se garantiza no solamente el presente, sino el futuro del sector. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias. Voy a poner aquí el reloj para controlar el tiempo, que si no... Bueno, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Agradecer a los organizadores que me hayan invitado a participar, especialmente a la Diputación de Cáceres, como no puede ser de otra manera, ¿no? No sé si podéis conectar la presentación. Como os avanzaban, nosotros desde Segitur desarrollamos desde el año 2012 el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes. Es efectivamente un programa para apoyar la transformación, el desarrollo inteligente de los territorios, apoyados en esos 5 ejes estratégicos que os comentaban: la gobernanza, la accesibilidad, la sostenibilidad. Son términos de los que también habéis oído hablar, ¿no?, a los ponentes en las palabras de bienvenida, entendiendo que son las claves de la evolución del desarrollo turístico. Y también la innovación. La innovación se incorpora dentro del modelo como una palanca fundamental. Y nos parecía importante poder compartir hoy y trasladaros cómo puede la innovación ser una de las mejores palancas, uno de los mejores mecanismos, pues para apostar precisamente por este posicionamiento cada vez más competitivo de los territorios, y cómo precisamente en el ámbito rural pues tiene una grandísima capacidad para contribuir a generar riqueza también, ¿no?, en el territorio, que es de lo que se trata. Os avanzaban también, Segitur somos una sociedad estatal, dependemos de la Secretaría de Estado de Turismo. Nos fundaron allí por el año 1997 y bueno, hemos tenido y desarrollado diferentes proyectos con distintas perspectivas, pero siempre muy vinculados a la generación de tecnologías y de innovaciones para el sector turístico, y con las miras muy puestas en ser capaces de transferir tanto el conocimiento como la tecnología realmente a las empresas y también a los destinos turísticos. No sé dónde tengo que apuntar para que avance. Igual está muy lejos el receptor. Venga. Me gusta empezar, cuando hablamos de innovación, recuperando una frase de Jeff Bezos. Jeff Bezos era el director ejecutivo de Amazon. Dejó el cargo el año pasado, se retiró. Decía que a partir de ese momento se iba a dedicar a sus otras aficiones, ¿no?, como que se jubilaba de alguna manera. Me hacía gracia porque yo pensaba que, bueno, cuando nos jubilemos nosotros, ¿no?, pues nos dedicaremos, qué sé yo, pues a viajar o a escribir un libro o un relato pequeño, ¿no? Tampoco nos vamos a pasar de ambiciosos, pero él, bueno, entre sus otras aficiones tiene gestionar el Washington Post, o a lo mejor, ¿no?, esa empresa Blue Origin que veis ahí de fondo, una empresa aeroespacial. O sea que no es poca cosa, pero bueno, sigue vinculado a Amazon, pero dejaba este cargo, ¿no?, de director ejecutivo, y le enviaba a sus empleados, que tiene 1,3 millones de empleados en el mundo, ahí es nada, les enviaba una carta de despedida y les decía: que la curiosidad sea tu brújula, sigue siendo el primer día. Y para los que trabajamos en innovación, me parece que este es como casi debería ser nuestro leitmotiv, ¿no?, de cada día. Deberíamos intentar levantarnos cada mañana pensando que sigue siendo nuestro primer día, porque cuando te dedicas a esto estás muy acostumbrado, ¿no?, a que te digan: es que aquí las cosas siempre las hemos hecho así y han funcionado. Tú vas con tus propuestas y nunca hay presupuesto para esos proyectos, o el presupuesto dura poco, o tienes muchísimos condicionamientos, ¿no? Pero qué bonito sería que pudiéramos afrontar desde la gestión turística, la gestión de las empresas, cada día como que fuera el primer día, con esa curiosidad guiándonos, ¿no?, que nos permitiese al final pues descubrir oportunidades que muchas veces ni detectamos, ni entran dentro de nuestro radar, porque estamos en esa gestión de lo urgente, de lo importante, apagando fuegos, ¿no? Y por un lado pues somos gestores de innovación, y por otro lado abrimos la oficina de información turística, o hacemos unos folletos, o atendemos al visitante y además le acompañamos no sé dónde mientras
¿no? Lo movemos todo en redes sociales, somos hombres orquesta y esto a veces hace que no le dediquemos a la innovación, a lo mejor, ¿no?, las capacidades y recursos que merecería. La presentación va a estar estructurada, bueno, en cuatro apartados. Primero el concepto de innovación, luego una aproximación a la innovación en turismo y luego sí que me gustaría, bueno, pues detenerme un poco en cómo se integra la innovación, como decía al principio, en el modelo de destino turístico inteligente. Un modelo bajo el que ya están trabajando precisamente en la provincia de Cáceres, tanto el Valle del Jerte, desde 2018 pasó ya un proceso de diagnóstico con nuestra metodología. Precisamente el año pasado se hizo una revisión. Este año también con Valle de Ambroz y Caparra exactamente lo mismo. Se ha hecho un diagnóstico y la propia ciudad de Cáceres, ¿no? O sea que totalmente alineados con esta estrategia y destacar también pues la apuesta de la provincia y del territorio por alinearse con esta metodología de la Secretaría de Estado. En cuanto al concepto y contexto de la innovación, es importante porque no es como a lo mejor otros conceptos, y nos pasa cuando vamos a los destinos y tenemos que hacer por las auditorías o los diagnósticos, que cuando tienes que preguntar algo, qué sé yo, de medio ambiente o, oye, ¿cuál es la tasa de recogida de residuos? Siempre saben a quién preguntar, ¿no? Y las preguntas de innovación tienen como cierta complejidad y a veces es, pues, ¿quién lleva estos temas, ¿no? Se encuentra a veces poco identificada dentro de las corporaciones y dentro de las organizaciones empresariales. Sucede un poco lo mismo. Dentro de las definiciones de innovación, pues podríamos dar muchas, ¿no? Ahí aparece una de la European Commission en sus Green Papers on Innovation, tiene ya un par de décadas. La definición, bueno, es una entre otras, pero sí que vemos algunos de los elementos, ¿no?, que suelen venir a nuestra mente cuando pensamos en innovación. Hablamos pues de un componente de novedad, hablamos de que sea introducción en productos, en servicios o en mercados, entendemos también que puede repercutir pues eso, a nivel externo, incluso a nivel interno, en las propias formas y condiciones de trabajo dentro de las organizaciones. Tenemos todas las definiciones que queramos encima de la mesa, porque además se trata de un concepto que tiende a ser bastante difuso, de límites difíciles a veces de establecer, ¿no? Os voy a contar con la que trabajamos en Segitur, que es una definición muy sencilla y que nos parece que es totalmente operativa, ¿no? Decimos que innovación, se la hemos copiado a la Fundación Cotec, que en esto de innovación tiene mucho que decir, no es nuestra, pero sí que nos resulta de tremenda utilidad, ¿no? Innovación como todo cambio basado en conocimiento que genera valor. Todo cambio que no tiene por qué ser tecnológico, y esto es uno de los elementos diferenciales, ¿no? Y cuando decía que la innovación es un concepto difuso, precisamente me refería a esto, a que muchísimas veces identificamos las innovaciones con innovación tecnológica y parece que todo lo que nos suponga un desarrollo tecnológico específico pues no es innovación. No es así. No es así en absoluto, ¿no? Y muchísimas de las innovaciones en el sector turístico pasan por introducción de mejoras en productos que no tienen por qué apoyarse en tecnología. Cambio, por tanto, no tecnológico basado en un conocimiento que no tiene por qué ser científico, y esto es muy importante y es aún más importante cuando estamos en un foro de innovación en turismo rural, ¿no? Y nos pasa muchas veces que las empresas o los emprendedores en los territorios y por supuesto también los entes gestores de los destinos nos dicen, es que nosotros no innovamos, y realmente sí innovan y ni siquiera perciben la innovación real que están realizando, ¿no? No tiene por qué basarse en un conocimiento científico y hay muchísimo conocimiento. Hay una forma de hacer las cosas, hay una experiencia directa con ese cliente, con ese turista. Hay todo un know-how que se pone en valor y que permite ir mejorando por los productos y los servicios que se ofrecen, y por supuesto que es innovación. Y luego es un cambio basado en un conocimiento que genera valor, y en esta parte final de la definición de valor es importante decir que el valor no tiene por qué ser económico, ¿no? Que parecía, o hasta hace unas décadas era así, que toda la innovación tenía que permitir poner en el mercado productos que nos permitieran pues tener mayor margen de beneficios. No tiene por qué ser así. El valor de la innovación puede ser un valor social y, de nuevo, en el mundo rural, en el entorno rural, pues tiene tantísimo valor como el valor económico. Vamos, siendo uno de los retos el demográfico, pues no puede ser de otra manera. Con esa definición sencilla trabajamos también, incorporamos el manual de Oslo, pues porque es la Biblia, ¿no?, de la innovación y lo tenemos que citar, con una nueva edición que sale en 2018, donde simplifica
el tipo de innovaciones, ¿no? Hasta entonces había 4 tipologías de innovaciones, que podían ser innovación en producto, innovación en proceso, innovación en el interior de las organizaciones e innovación en marketing. Ahora las agrupa el manual y nos dice que hay innovaciones en producto y hay innovaciones en proceso. Y esas innovaciones en proceso pues pueden afectar a distintas funciones, ¿no? Y dentro de esos procesos, pues de hecho, quedan subsumidas innovaciones, por ejemplo, de marketing, innovaciones en procesos de administración y gestión, innovación en procesos de información y comunicación. De alguna manera la reagrupa así, pero también nos simplifica esta manera de entender la innovación. No sé si. En cuanto a los tipos de innovación, porque me parece interesante y sin querer tampoco ser rigurosa ni exhaustiva, pero sí que viéramos un poco que hay distintos tipos en función del alcance que tengan las innovaciones, ¿no? Destacar sobre todo esa innovación incremental, que es la base de la pirámide de las innovaciones en el caso del sector turístico. Una innovación incremental es una innovación, es la introducción de elementos innovadores en productos o procesos que ya existían, ¿no? Aquí lo que hacemos es pues añadir esos elementos diferenciales. En una innovación distintiva, los productos o procesos incorporarían funciones que antes no existían, y en innovaciones disruptivas, bueno, pues habría una ruptura total con el producto, con el servicio anterior, y lo que nos encontraríamos pues con algo distinto para satisfacer una necesidad diferente, una aproximación diferente. Que me parece muy interesante señalar que en turismo sobre todo tenemos innovaciones incrementales, y además lo pongo ahí un poco en pequeño, como acomplejado esto de copy-paste, porque en turismo es un sector que no es pionero en el desarrollo a lo mejor de innovaciones, pero somos muy buenos incorporando innovaciones que hay en otros sectores, innovaciones que hay en otras industrias, y aprovechando la transversalidad del turismo somos capaces de incorporarlas, mejorando los procesos, siendo más eficientes, permitiendo nuestra diferenciación. Es el tipo de innovación con la que trabajamos en el sector turístico realmente. Esa investigación, desarrollo que exigen grandísimas inversiones no es tan habitual. Veamos ahora un poco cómo es innovar en el sector turístico, y tenía aquí esta imagen que me parece que a veces lo resume, ¿no? Decía Enrique Morales, que es uno de los gurús del emprendimiento, innovar o morir. No sé si es tanto innovar o morir, pero a veces sí que es innovar o naufragar, ¿no? Muchas veces estamos ahí cada uno en nuestros trabajos, y ahí encima de esa bombilla pues podemos ver pues eso, al gestor del destino, podemos ver a ese empresario, empresaria, a ese emprendedor con un mar de tiburones que están ahí abajo, ¿verdad? Y tienes solo pues tu lápiz, estás relativamente solo o completamente solo en ese mar, y no sabes muy bien cómo enfrentarte a todo ese fenómeno que hay debajo de ti, ¿no? Unos tiburones que tienen que ver pues a veces con los propios desafíos, ¿no? Con la digitalización, con los nuevos patrones de consumo de unos turistas que están cada vez más informados, que encima tenemos que estar donde nos buscan, que tenemos que hablar su idioma, lo que nos hace estar continuamente repensando todas las estrategias, los canales de comunicación, pues cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Unos tiburones que tienen que ver también con esa gestión de la incertidumbre, cómo lo hacemos o cómo nos apoyamos en la innovación para gestionar la incertidumbre. Porque si teníamos alguna duda de que el mundo era cambiante, pues ya ha venido la pandemia mundial para demostrarnos que no podemos estar seguros de nada, ni dar por descontado que los turistas vayan a seguir viniendo, y tenemos que ser capaces pues de reinventarnos, ¿no? Porque queremos que vengan y queremos que vuelvan los que han dejado de venir, y que vengan más o que vengan menos pero gasten más. Tenemos que ver también qué estrategias queremos tener, pero la innovación ahí nos puede ayudar mucho. Por tanto, la innovación, ¿cómo la vemos? Pues como una palanca de cambio, como decía al principio, ¿no? Una palanca para generar valor, donde tenemos ahí un FB que son las resistencias que vamos a encontrar a la innovación, y que tienen que ver pues muchas veces pues y lo sabréis vosotros mejor que yo, ¿no? Con que no tenemos los recursos necesarios, o con que los recursos para la innovación, cuando hay cualquier problema, son los primeros que se detraen, ¿no? Parece que mientras las cosas van bien o tenemos... Y lo vemos ahora, ¿no? Con el escenario europeo, tenemos muchos fondos encima de la mesa, pero van a ser para proyectos que sean flor de un día, nos van a durar 2 o 3 años. ¿Qué continuidad le damos a eso? ¿Qué capacidad tenemos para realmente
transformar el sector turístico y nuestra oferta y nuestro posicionamiento, pues va a depender de nosotros, ¿no? Va a depender de nosotros. A veces tiene que ver con que no hay capacidades y esa es una resistencia, pues es que no tenemos capacidades para innovación o no tenemos conocimiento o no tenemos a veces competencias, es que no tenemos competencias para desarrollar este tipo de proyectos o no conozco a los socios en los que me pueda apoyar, ¿no? También tiene que ver pues, con la propia estructura del sector turístico, la estructura empresarial, con pymes, con micropymes, muy atomizado, cómo vamos a afrontar inversiones, ¿no?, de proyectos que a lo mejor no empiezan a recibir resultados hasta el medio plazo, incluso a veces en el largo plazo. Pues todo esto tenemos que ser conscientes y manejarlo, pero tenemos que hacer una presión que sea capaz pues, bueno, mover, ¿no?, generar el cambio, generar ese valor para el turista y para nosotros esa palanca, ese punto de apoyo, esa manera que tenemos de ayudar a la transformación es precisamente la metodología de destino turístico inteligente. Tenéis ahí la definición de lo que entendemos por un destino turístico inteligente, de este proyecto que, como decía, empezamos en 2012 y que, como os contaba, tenéis experiencias concretas en el territorio. Es un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que aboga por el desarrollo sostenible, que además facilita la interacción pues con el visitante, ¿no?, que es también como una de las grandes áreas pendientes que nos quedan por gestionar, como es esa interacción con el visitante en el antes, en el durante, en el después, que también favorece la mejora de la calidad de vida del residente, también por esa apuesta por la sostenibilidad, porque no podemos ya desarrollar ningún proyecto que vaya de espaldas a ello. En esa definición de destino turístico inteligente veis un poco también, bueno, esto es lo que os comentaba, el inicio del proyecto, al principio enmarcado en el Plan Nacional Integral de Turismo en 2012 y bueno, en la senda tanto de la Agenda Digital para España, del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, es un poco como lo desarrollamos y todo el reconocimiento internacional y premios que tiene el programa, ¿no?, porque realmente tiene efectos reales para la transformación y el desarrollo inteligente del territorio. En esa definición veíais y se apuntaban ya lo que eran los ejes estratégicos y los ejes fundamentales de la metodología, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es un diagnóstico, no porque los destinos estén enfermos, sino porque tenemos que ver en qué medida se alejan de la propuesta que hace la Secretaría de Estado sobre cómo se tienen que gestionar y cómo se tienen que evolucionar, ¿no?, el sector turístico. Entonces tenemos ahí una batería de 97 requisitos, 261 indicadores, que los destinos que están aquí algunos lo han sufrido, lo complicado que es a veces pues levantar toda esa información, bueno, pues para poder calibrar en qué nivel de desarrollo está cada uno y en función del resultado de este diagnóstico lo que emitimos son una serie de recomendaciones, una serie de líneas de acción, ¿no?, para avanzar y aproximarse a la metodología. Como veis, bueno, hay distintos ámbitos, pero uno de los ejes estratégicos es la innovación, porque al final los destinos turísticos inteligentes se conciben como espacios abiertos para la innovación y este es pues, un pilar transversal, como decía al principio, del desarrollo, o sea que son una palanca que actúa sobre todos los demás. Pues como también decía, no puede ser de otra manera, está absolutamente alineado con todos los objetivos de desarrollo sostenible y de una u otra manera en un eje u otro pues los abarca absolutamente todos. Entonces, en definitiva, ¿no?, y resumiendo un poco todo lo que he comentado hasta ahora, ¿por qué innovamos en los DTIs? Pues la innovación tiene que ser vista como una palanca de competitividad, ¿no?, como una palanca de creación de valor. Al final, siempre digo que me perdonen los economistas de la sala porque siempre hay alguno, pero por mucho que hayamos avanzado, al final solo hay dos maneras de crear valor para el turista y es o bajamos los precios y competimos en precios y es una guerra que no nos viene bien a ninguno, o competimos porque somos diferentes y somos diferentes porque queremos diferenciarnos, no por ser distintos porque sí, sino porque queremos ser únicos. Y si somos capaces de ser únicos,
Entonces estamos aportando un valor real y estamos fidelizando al turista pues de una manera que con otras estrategias no podríamos hacer, ¿no? Para un turista, si nos dedicamos a competir en precios o seguimos pensando que por ahí podemos tener más recorrido, para un turista es muy sencillo pues sustituirte por un destino competidor. O sea que cuando el otro sea más barato que tú se va a volver a ir. Esto es así, a no ser que tú tengas una oferta diferencial. En ese caso tienes una capacidad de fidelización que si no se te está escapando. Y los destinos pequeños pues sufren esto, y los destinos maduros tanto más. Si no están continuamente repensando sus productos y su oferta, también enseguida pues sufren el riesgo, ¿no? Es que es un sector muy competitivo, donde además hay como grandísimos players, los Booking, los Expedia, los Priceline, que es que nos alteran toda la industria. Entonces esa es una guerra en la que podemos trabajar de una manera, pero la innovación en la oferta, por ejemplo, es algo que podemos hacer, está en nuestra mano, y es, bueno, pues entra dentro de nuestras capacidades y de nuestras responsabilidades, ¿no? Innovación para la generación de ideas, por supuesto, innovación para detectar y aprovechar oportunidades, innovar para reducir riesgos, ¿no? Si he sido capaz de diversificar el tipo de producto que ofrezco, pues imaginaos en una pandemia como ahora, si estoy mejor posicionado o no estoy mejor posicionado para afrontarla. Dentro de los DTIs y en general, la innovación tiene de alguna manera dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que sería interna, donde a nivel del destino o del ente gestor del destino le tiene que permitir pues trabajar de otra manera, le tiene que permitir organizar su planificación, sus recursos de una forma que favorezca el surgimiento de innovaciones. Pero también a nivel externo tiene que incidir en esa relación que tiene el destino. Hablo de destino, pero tomadlo también como organización, ¿no? Dentro de una empresa que se transforma en sus procesos internos y que también es capaz pues de poner nuevos productos y servicios en el mercado, en este caso para el turista, pero también en una mejor relación con la ciudadanía. Y lo vamos a ver luego en ejemplos concretos, ¿no? Me estoy refiriendo pues al ámbito de la innovación social o a otros ámbitos, de manera que también incide no solo en ese desarrollo de una oferta diferencial. Me gusta esta diapositiva cuando hablamos en la metodología de TI de innovación, porque hay ahí una bombillita, pero no es una bombilla, ¿no? que encienda por la mañana el gestor del destino o el responsable o el empresario que se levanta y dice: hoy enciendo la bombilla y soy innovador, ¿no? Es una bombilla que se enciende entre todos, que se enciende pues trabajando, luego lo veremos, en esquemas de innovación abierta. ¿Por qué? Porque tenemos que nutrirnos de toda la información que hay, de todos los inputs. Tenemos que nutrirnos de lo que nos dice esa casa rural, que es la que realmente está en contacto con el turista y sabe lo que le gusta, y la parte de la oferta que tiene que adaptar y que no. Porque es como el gladiador en la arena, ahí se lo juega todo. El empresario, cuando ya tiene al turista delante, ya sabe bien lo que hay, ¿no? Y no necesita muchos estudios de mercado para entender cómo tiene que satisfacer, qué necesidades no están cubiertas, qué segmentos no está atendiendo. Lo detecta enseguida, y tenemos que tener mecanismos, tenemos que tener espacios, y este foro es un ejemplo de ello, para alimentarnos de otras propuestas, para alimentarnos de otras necesidades, qué tipo de cosas se están pidiendo y no estamos cubriendo, ¿no? También, por supuesto, pues si tenemos sensórica en los casos de ciudades más grandes, y la apuesta, por ejemplo, de la ciudad de Cáceres por la plataforma, pues también es muy interesante ser capaz de alimentarte de toda la información que hoy en día, ¿no? Con dispositivos como los móviles que tenemos cada uno, o con toda la sensórica que queramos desplegar, pues se está generando sobre la actividad en el territorio. Todo eso tenemos que trasladarlo a innovaciones, a una forma distinta y mejor de hacer las cosas. En los destinos turísticos inteligentes trabajamos con 3 ámbitos de innovación. Es uno de los ejes que tiene menos requisitos y menos indicadores por esa complejidad, y porque además es realmente complicado objetivar, y esta es una metodología muy cuantitativa y es complicado objetivar la innovación, pero aún así lo hemos hecho, y os voy a presentar un ejemplo de cómo lo medimos para que veáis un poco, y luego veremos de forma más general el tipo de cosas que evaluamos dentro de cada uno de los ámbitos, ¿no? Y que me parece que son fundamentales en el desarrollo innovador. Por ejemplo, en un ámbito tenemos la gestión de la innovación. Dentro de la gestión de la innovación tendríamos un requisito que sería el de: oiga, ¿se dedican recursos públicos para la innovación?
Ese requisito se mide a través de dos indicadores, como qué presupuesto se destina para la innovación, ¿no? Y también qué recursos humanos se dedican a la innovación. Y esos recursos humanos se miden a su vez con varios criterios de evaluación. Lo hacemos todo lo complicado que podemos, como veis. Pero bueno, tenemos que llegar a ese dato final, ¿no? ¿Cómo medimos los recursos humanos? Pues entre otros criterios de evaluación preguntamos qué dedicación tienen a turismo esos recursos humanos, porque esto nos pasa mucho. Muchísimas veces no hay área de innovación dentro de las organizaciones, pero incluso cuando la hay, cuando hay una área de innovación en destinos más grandes donde hay una concejalía, pues precisamente con turismo no trabajan o no desarrollan proyectos turísticos, y parece que esto pues va más dedicado a otros servicios de la ciudad, ¿no? Lo que tiene que ver pues con Smart Cities, pero no se dedica precisamente el esfuerzo de la innovación a turismo, y entonces no nos está sirviendo, no nos está alimentando. O la formación, esos recursos humanos reciben formación en innovación, cada cuánto tiempo es, de qué calidad, es un poco cómo lo hacemos. Si entramos en cada uno de los ámbitos, los voy a ver muy rápidamente, pero solo para que veáis, ¿no? Fundamental, el ámbito más importante para nosotros, el ámbito de la gestión de la innovación, ¿no? Es la base para todo. Es la imagen ahí de Alicia. Alicia le pregunta al gato Chester qué camino debo seguir. El gato Chester le pregunta ¿dónde vas? Y Alicia dice no lo sé. Entonces el gato Chester le dice bueno, pues entonces cualquier camino te llevará allí, o sea, cualquier camino te vale. Claro, esto es lo que no nos puede pasar en innovación. No nos puede pasar. No nos puede pasar que lleguen los fondos europeos, tengamos un montón de oportunidades y tengamos que empezar a idear proyectos así de esa manera sin haberlos planificado previamente. Tenemos que al menos tener esbozados unos objetivos de hacia dónde queremos ir. Y si no tenemos esto planteado, bueno, pues es el momento de plantearlo, de ponerlo sobre la mesa, ahora que no nos pueden decir que no hay recursos, y empezar a pintar esa hoja de ruta. Planificar, entonces, la innovación es lo más importante, y para planificar vamos a ver cómo estamos, vamos a ver qué capacidades tenemos, vamos a ver cuáles son nuestros puntos fuertes en innovación, que los vamos a tener, y en esa planificación, en esa estrategia de innovación que vamos a tener que desarrollar, vamos a incluir el turismo como un sector prioritario, como un sector pionero en innovación, como un sector fundamental al que dediquemos recursos. Y luego ya lo vamos a gestionar, por supuesto que sí, y vamos a tener que asignar recursos, ¿no? Y en esa asignación de recursos, pues como veíamos antes, tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con recursos públicos que ahora vamos a tener, ¿no? Y podemos sacar pues, licitaciones en las que incluyamos un componente de innovación, criterios de evaluación, bueno, pues que de alguna manera fomenten que haya cláusulas SMART en los contratos, que haya nuevas propuestas, y de esta manera lo vamos a estar haciendo, y lo podemos y debemos, de hecho, liderarlo desde lo público, ¿no? Trabajamos en esta gestión innovadora, como decía antes, en modelos de innovación abierta. Lo de la innovación abierta es un concepto que acuñó Henry Chesbrough y que bueno, se refería a las organizaciones tradicionales que desarrollaban innovaciones, pero bajo un esquema de control absoluto, ideaban los productos, los desarrollaban, los ponían en el mercado, nadie interfería, ¿no? ¿Cómo tenemos que trabajar ahora en 2022? Y es que no puede ser de otra manera, en esquemas de innovación abierta, en los que pues nos alimentemos de todos, los propios proveedores, las empresas del territorio, incluso el competidor con el que vamos a tener que aliarnos, nos guste o no. Es un poco el esquema con el que tenemos que trabajar, y es lo que vamos a proponer también cuando hagamos recomendaciones en el modelo de destinos turísticos inteligentes, pues encuentros, como decía, como este, que favorezcan ese intercambio, que favorezcan el surgimiento pues, de ese tipo, primero de contactos y después de conexiones para la innovación, ¿no? Y luego pongo siempre esta imagen porque tenemos también que seguir siendo como muy curiosos, ¿no? Estas mujeres que están aquí lo saben todo de su territorio, y eso es maravilloso, y lo que no saben lo preguntan sin ningún complejo, además, y tienen un histórico que nosotros también tenemos, pero lo estamos poniendo en valor o no, y tienen también una capacidad de hacer proyecciones pues increíble, ¿no? Tienen todos sus planes sobre lo que va a pasar, sus cuentas hechas y su tal. Son una antena de inteligencia, seamos a veces una antena de inteligencia, ¿no? Nosotros también. Que nadie sepa más que nosotros de nuestro territorio, de nuestras capacidades, de quién va con quién, ¿no? Actividades de innovación es el segundo de los ámbitos. Bueno, pues si tenemos una buena planificación, una buena gobernanza innovadora,
podemos, desde luego, y estamos pues mucho más capacitados para desarrollar actividades de innovación concretas. Actividades de innovación que al final, bueno, pues como medimos si toda esa planificación se traduce en que haya una innovación en productos y servicios. La innovación en productos y servicios turísticos pues es, bueno, pues entra dentro de lo que desarrollan los entes gestores, es como mucho más fácil de medir, ¿no? Pero a veces la innovación en producto tiene que ver con poner un nuevo producto en el mercado estupendo y otras veces pues con cosas pues no tan ambiciosas, y tiene que ver con dotar de contenidos innovadores pues a un recurso que a lo mejor está musealizado de una determinada manera y se puede modificar eso, incorporar incluso ahí, por supuesto que sí, tecnologías para disfrutar mejor esos productos y servicios innovadores. Bueno, también medimos la innovación en procesos y también la innovación social. Después hablaré de esto, así que no me voy a detener, y siempre desde la perspectiva de cómo inciden en turismo, ¿no? Hablamos de innovación social, pero me interesa la innovación social que permite afrontar retos derivados de la actividad turística en el territorio. Nosotros vamos siempre, bueno, pues con nuestra lupa en turismo. Y luego medimos también cómo es el ecosistema de innovación, cómo son esas conexiones. ¿Estamos desarrollando innovación o no las estamos desarrollando, ¿no? ¿Somos capaces de liderar esos procesos? ¿Somos capaces de generar pues eso, esos recursos, esas personas formadas para que esto suceda? Pues es lo que tenemos que apoyar, ¿no? Y específicamente también, como siempre, en turismo. Cuando hablamos de ecosistema de innovación, a Marta, mi compañera, que luego también nos hará una presentación, le sonará. Nosotros gestionamos desde Segitur también 2012-2018 un programa de financiación para empresas y emprendedores que era Emprendetur, ¿no? Y entonces nos metimos de lleno en un mundo que no será muy conocido, que era el ecosistema emprendedor. Y empezábamos a pintar instituciones bancarias, iba creciendo el ecosistema que ya no nos cabía al final en la slide, ¿no? Bueno, cuando hablamos de ecosistema tenemos que entender que están casi todos los agentes, porque casi todos los agentes tienen potencial y capacidad para la innovación. También la ciudadanía, y en los proyectos de innovación social, pues esto es evidente, ¿no? Para que veáis también un poco los resultados, el eje de innovación dentro de la metodología es uno de los que tiene un cumplimiento menor. Está el de tecnología, porque seguimos teniendo mucha labor pendiente también en despliegue de infraestructuras en territorios, pero el eje de innovación es el siguiente, que tiene un menor cumplimiento de media en los destinos que hemos diagnosticado y por debajo del 50%. ¿Qué recomendaciones solemos hacer? Aquí veis algunas recomendaciones que tienen que ver, y tenemos que apoyarlo, ¿no? Pues con algunos instrumentos, por ejemplo, de contratación que pueden parecer complejos, y es verdad que son complejos, pero que ahora ya lo pueden hacer las entidades locales. Entonces tenemos que ir hacia allí. Estoy hablando, por ejemplo, de la compra pública innovadora. La compra pública innovadora, si tradicionalmente pues las administraciones públicas habían apoyado la innovación mediante la financiación de proyectos de I+D+I, es decir, como desde el lado de la oferta, ahora la administración pública puede impulsar la innovación desde el lado de la demanda, siendo el demandante de servicios que ahora no están en el mercado, oye, dirigiéndose a las empresas, vamos a construir algo juntos y te lo voy a comprar. Es algo que no existe, es algo para una necesidad nueva y hay que ser capaces de desarrollarlo, ¿no? Aquí tenemos pues no mucha trayectoria y algún ejemplo. He traído una buena práctica de Gijón, por ejemplo, y es un ayuntamiento y lo ha hecho. Es una herramienta Heidi Impulsa, tramitada a través de este procedimiento de compra pública innovadora, y precisamente también para el sector turístico. Pero en Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo, el propio gobierno de Estados Unidos, a través de esquemas como este, ¿no? Y dedican miles de millones pues a contratar innovaciones, acompañando en el proceso a las empresas, en un desarrollo casi conjunto. Te voy diciendo lo que necesito, lo vas haciendo a mi medida, y así vamos avanzando en innovación. Cuando hablamos de recomendaciones en el segundo de los ámbitos, y me parecía también importante decirlo, ¿no? A veces comentamos, bueno, es necesario innovar en marketing, y todo el mundo, pues voy a contratar un chatbot estupendo que me atienda al turista 24/7. Bueno, antes de entrar, y nosotros lo recomendamos, antes de entrar en las herramientas más sofisticadas o más caras, más complejas, vamos a ver cómo estamos gestionando la relación con los turistas, lo primero, incluso antes de si es innovadora o no la gestión que estamos haciendo de la relación.
porque si no lo estamos gestionando no vamos a empezar la casa por el tejado, vamos a ir paso a paso, ¿no? Y a lo mejor nos vale sencillamente, pues si no tenemos ni un CRM, si no tenemos pues ningún tipo de contacto en el antes o en el después con el turista, ya tenemos mucho campo para trabajar antes de meternos pues a instalar a lo mejor tótems en el territorio, ¿no? Que desde luego que también, pero a nivel a veces de las empresas, a nivel de destinos pequeños, recomendamos pues una progresión, ¿no? Que nos permita también ser más eficientes en los recursos. O innovación social, ¿no? Innovación social, como decía, y como la vemos desde el proyecto, aunque luego, ¿verdad?, tendréis ahí un contenido específico, ¿no? Les vas a contar una experiencia sobre la aplicación de la innovación social en destino turístico. Como decía, para nosotros es importante que esos retos de la actividad turística, que tiene muchísimo impacto en el territorio, desde luego, bueno, pues en desarrollo económico, etcétera, pero también, bueno, pues impactos negativos, y los tiene, sobre los recursos y también sobre, a veces, incluso la calidad de vida de los residentes, y eso no puede ser así. Vamos a ver cómo lo resolvemos a través de procesos de innovación social, ¿no? Que nos permitan también incorporar a todos los agentes y a todos los actores del territorio en la identificación de las problemáticas y de las posibles soluciones. Y es un campo muy interesante. Y en las recomendaciones que solemos hacer en el tercero de los ámbitos, en el que tiene que ver con el ecosistema de innovación, pues os podría decir, impulsar programas de apoyo a la pyme turística, pero antes de nada conocemos cómo estamos, conocemos qué capacidades tenemos, qué recursos humanos, qué nivel de innovación hay en nuestras empresas del sector turístico. Pues seguramente no, esta es una deficiencia que existe siempre, ¿no? Pero pensamos que primero tenemos que tener esto claro. Entonces solemos recomendar a los destinos que comiencen realizando esta encuesta, que comiencen valorando pues un poco con qué cuentan y dónde están pues sus vectores fundamentales para apostar por ellos. Buenas prácticas. Os quería contar ya muy rápidamente, porque vamos mal de tiempo, pero algunos ejemplos. Precisamente esta es una iniciativa de la Secretaría de Estado, la hicimos desde Segitur, pues para desarrollar una estrategia para la creación y consolidación de producto turístico vinculado al sector primario, ¿no? Y vosotros lo sabéis mejor que nadie, ese binomio sector primario, sector agrario, turismo, que es tan interesante y que a veces no estamos aprovechando adecuadamente. Se desarrolló esta estrategia, todavía no está publicada, pero próximamente la difundiremos, porque también ha tenido un proceso de aplicación en tres pilotos, ¿no? Y uno de ellos ha sido Valle del Jerte. Se ha hecho también con Lanzarote y con El Ejido, se seleccionaron estos tres destinos, bueno, pues también por la capacidad que tenían, por el interés que revestían para esto, para el desarrollo de ese producto mixto turismo sector primario. Desde luego es innovación en producto, desde luego permite diversificar y desde luego permite crear esa propuesta de valor única. Otra iniciativa también en turismo rural, para que veáis y acercar de alguna manera, porque a veces hablamos de innovación social y parece que es algo muy complejo. En Campo de Gibraltar, que es otro de los destinos con los que hemos trabajado, ellos tienen un gran problema de que su imagen se asocia, bueno, pues con narcotráfico, contrabando de tal. Y bueno, pusieron en marcha un reto, el reto comarca, pues para ver cómo podían abordarlo, ¿no? Y lo hicieron, bueno, pues con la participación de muchos agentes de esta comarca de Gibraltar, ¿no? Y me parece también como muy interesante. Otro ejemplo, veáis también Ellín. Ellín es un destino pequeñito de Albacete. Cuando decimos desarrollar estrategias en marketing, el Ayuntamiento de Ellín se alía con Google para potenciar Ellín como destino turístico. Se asocian al programa de DMO de Google, esto fue ya hace un par de años. En aquel momento no había destinos pequeños, solo las grandes ciudades entraban dentro de este programa de partners de Google, que lo que te permite es tener más presencia en Google, ¿no? ¿Dónde te está buscando el turista? Te está buscando en Google. Tengo a mis puntos, a mis POIs identificados debidamente en Google, porque es que si no, pues, o sea, es como una forma muy rápida de avanzar en marketing, de una forma también relativamente barata y accesible, porque no era tan caro, pero era algo que solo estaban aprovechando los grandes destinos y que Ellín, por ejemplo, lo hace, ¿no? Y luego tengo también algunas buenas prácticas de innovación en turismo que
son más generales. Yo creo que si después os dan acceso a la presentación las vais a poder ver bien y con detenimiento, porque voy un poco, y si no, Fernando que me pare cuando quiera. Pero bueno, de alguna manera os he comentado ya un poco antes esta herramienta Hyde Impulsa, basada en un procedimiento de compra pública innovadora, pero a veces tenemos que empezar también por la base, ¿no? Y me gustaba esta iniciativa del Ayuntamiento de Cuenca, que lo que hace es, primero voy a hacer un aula de compra pública innovadora, y lo que hago es un convenio con la Universidad de Cuenca, pues para ver qué potencial tendría, qué tipo de procedimientos podría poner en marcha, qué tipo de proyectos tendrían encaje. Bueno, pues me voy viendo, voy detectando un poco qué oportunidad tengo, ya veré si me lanzo o no me lanzo y qué contrataría en ese caso, pero al menos bueno, voy teniendo ahí un conocimiento y una especialización, ¿no? La plataforma Smart City Brain Eco, bueno, son también como foros, espacios pues para la creatividad dentro de ya ciudades muchísimo más, muy posicionadas, tanto en Smart City como con nuestra metodología de Smart Destination. El reposicionamiento de Málaga como ciudad de los museos, lo conocéis seguramente de 7 sobras, pero bueno, es un proceso de reinvención total de un destino turístico, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver su posicionamiento de hace unas décadas con el actual. Es una apuesta por los museos, por la cultura, que bueno, les ha permitido posicionarse en un segmento, además de mayor poder adquisitivo, muy distinto, una experiencia de éxito de la que podemos aprender mucho, ¿no? ¿Pantallas táctiles? Pues claro que sí, vamos a poner tótems, por supuesto que sí. Aquí en el caso de Salou, y si además de atender al turista 24/7 con información nos permiten venderle cosas 24/7, pues hagámoslo. No es que no lo hagamos, ¿no? También me parece interesante. O bueno, aquí, otro aula de TI, por ejemplo, también el Ayuntamiento de Cuenca pues apoya a la universidad. Aquí también hay centros de conocimiento con los que se podrían ir identificando proyectos para avanzar en el desarrollo turístico inteligente, ¿no? Eventos para dinamizar el ecosistema innovador en turismo, como podría ser este mismo, ¿no? Es que para nosotros es muy positivo que se apueste por una sectorialización, porque si no, muchísimas veces hay eventos de ecosistema, de startups, de nuevos modelos de negocio, eventos para los emprendedores, y no se trata uno de los sectores que además es estratégico, que tiene un grandísimo peso bueno, pues en la estructura productiva, en el Producto Interior Bruto de los destinos, como es el turismo. Siempre queremos acercarlo a nuestro sector. La colaboración público-privada en I+D+I para la captación de inversiones. Esto lo hace el Ayuntamiento de Alcobendas y lo hace fenomenal, además con una institución específica que tiene de Hub Alcobendas, pero bueno, vamos a ver con quién somos capaces de aliarnos, y entre todos tenemos también que ofrecer oportunidades, ofrecer oferta interesante para que se establezcan aquí pues empresas innovadoras, emprendedores innovadores que además arraigan población en el territorio, ¿no? Urban Innovator, bueno, esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Murcia donde trabajan la innovación a nivel local, ¿no? Con los propios funcionarios que bueno, pues participan en esa identificación. Hay destinos concretos, cuando hablamos a veces de dedicar recursos para la innovación, que lo que hacen es a sus empleados que hacen propuestas interesantes, innovadoras y tal, pues les conceden días libres. Pues no te sale tan caro y desde luego es uno de los impulsos, uno de los fomentos y uno de los retornos para el empleado pues más interesantes, ¿no? O Gijón Demolab, con una especialización, Gijón Villa del Conocimiento. Si veis también todos los destinos con los que hemos trabajado, tenemos iniciativas muy interesantes, algunos más destacados, e iniciativas igualmente muy interesantes de algunos más pequeños, de los que también hemos aprendido mucho. Pues nada más por mi parte, no sé si me he excedido mucho y a vuestra disposición para cualquier duda o... Muchas gracias. Vamos a empezar ahora una ronda de preguntas telemáticas que va a seguir a cada intervención, a cada mesa redonda, a cada ponencia. Entonces, bueno, tanto los que quienes estáis aquí en la sala, como quienes lo están siguiendo desde donde quieran, se pueden hacer a través de la web del foro. En la parte de arriba hay una pestaña que se llama Preguntas y ahí se pueden hacer. No sé si alguien quiere preguntar algo a Ana, de quienes estáis aquí. Si habéis mandado ya alguna pregunta, lo vais pensando. A mí, para romper el hielo, pues se me ocurre, tú has hablado de que áreas de innovación no son tantas como las que debieran, las que hay en las instituciones y demás, o a lo mejor en las empresas. Y que las que hay tampoco es que dediquen al turismo todo lo que debieran. ¿Hasta qué punto sería necesario empezar a pensar
en serio las instituciones a tener un área de innovación y a dedicarla a turismo, tanto instituciones como empresas, no solamente, ¿no? Sí, precisamente. Claro, para nosotros es más importante que haya capacidades innovadoras dentro de las organizaciones. Obviamente, cuando tiene una dimensión vamos a tener que constituir un área, y en destinos grandes o en instituciones grandes tiene que ser así, ¿no? Por el tipo de aproximación que se realiza a los proyectos. Si hay un área, tiene que ser el área más transversal de todas, porque si no va a apoyarse en el trabajo transversal, casi es mejor que no tengamos un área, otro silo trabajando ahí autónomo. Pero para empezar, en la mayoría de los destinos, en el caso del sector turístico, en esas empresas que tenemos, que son empresas pequeñitas, no es que digáis, ay, es que ahora tengo que contratar a un innovador, no, pero sí que hay que dedicar recursos y capacidades específicas a la innovación. Tenemos que ser capaces de parcelar y dentro de esa actividad pues dedicarnos a ello, estar seguros de que estamos dedicándonos a ello. ¿Qué perfil debería tener pues, esa gente que estuviera en ese área de innovación en turismo? ¿Qué tiene que ser? Claro. ¿El marketing? Claro. ¿Una persona relacionada con el sector de alguna manera? No lo sé. Claro, ahora hay como distintas especializaciones cuando hablamos de innovador, ¿no? Y está el innovador social, por ejemplo, es uno de ellos, innovador en modelo de negocio, porque al final, aunque seamos institución, estamos también pues comercializando, estamos vendiendo, tenemos que vendernos. Entonces, de alguna manera incorporan a veces todas estas también nomenclaturas, todos estos conceptos que vienen del ámbito empresarial y del emprendimiento y se incorporan a la innovación. Pero bueno, yo diría que en esos ámbitos, uno, que sea capaz el innovador de dar respuesta a las necesidades internas de la organización, a cómo trabajamos la innovación interna, también con experiencia en planificación y en gobernanza, un innovador económico de desarrollo de oferta o de negocio económico e innovador social. Diría que son un poco esos tres perfiles. Y otra cosa ya también me llama la atención a mí, el concepto de gobernanza, para entenderlo bien en Tomás Paladín, ¿nos puedes dar una definición? Porque es una palabra que va a salir muchísimo además en estos 2 días del foro. Claro, para nosotros la gobernanza es una forma, o sea, el marco bajo el que se tiene desde luego que trabajar y que asentar, y que nosotros lo apoyamos tanto en ser capaces de desplegar una visión estratégica en el destino, que esa visión estratégica sea eficiente y que responda a las exigencias de responsabilidad y de control que nos exigen a las administraciones. Gobernanza transversal, gobernanzas colaborativas que permitan el intercambio público-privado y público-público. Entonces diría un poco esas 4 patas. Muy bien. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta a Ana? ¿Sí? Mira, Uy. Oye, ¿no? Ahora. Sí, ahora. Yo quería hacer una pequeña reflexión respecto. Me parece clave y que estamos encontrando. Ahí, vale, perfecto. Es el tema de la formación, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la formación en innovación, la innovación es un palabra, como yo digo, ¿no? muy atractivo, y que parece que hoy en día todo el mundo tiene que innovar. Además, se suele asociar a tecnología, que has dicho que no, necesariamente, ¿no? Y yo lo que sí que he notado es que hace falta formación en innovación, ¿no? Y que además hay una confusión bastante grande con la I+D, y grande más D, con la I pequeña, que es la de la innovación, ¿no? Es decir, parece que necesariamente, esto quizás es por el prejuicio académico que tenemos en España, por donde viene la innovación, empieza investigando, después hay un desarrollo y después ya eso llega al mercado o a acción con éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos, o al menos casi todos los programas formativos que yo he podido ver y consultar con temas de innovación, inciden mucho en la captación de fondos, inciden mucho en todo lo que tiene que ver con procesos de desarrollo, etcétera, pero muy poco en la explotación con éxito, que al final es lo que define la innovación. Si no, es una invención, no llega al nivel de innovación, ¿no? En esas metodologías, como puede ser primero, estructurar un sistema de innovación dentro de una organización, me da igual que pública o privada, el embudo, las ideas, cómo van pasando, todo ese tipo de cuestiones, los KPIs, cómo se mide si esto tiene éxito o no lo tiene, y también las metodologías para que la gente pueda innovar, partiendo, por supuesto, de Design Thinking, de Lean Startup y de toda esta metodología, Open Innovation, que también la has citado, ¿no? Y ahí sí que veo yo que hay pocos programas que, digamos, que de alguna manera pongan el foco en eso. Y sí hay muchos, ¿no?, que al final
programa de innovación no sé qué, y al final es captación de fondos europeos, no sé qué. O sea, creo que ahí se debería hacer una pequeña reflexión, porque al final lo que permite las organizaciones públicas o privadas que incorporen esto es tener sistemas, me da igual que con un departamento de innovación o dotando de capacidades innovadoras a las personas que están, también del tamaño y del foco y demás, ¿no? Pero una pequeña reflexión que al menos yo me lo he encontrado, no sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente. Y de hecho nosotros al principio, siempre hemos propuesto que haya formación en los distintos ejes del sector turístico, y es necesaria formación en sostenibilidad, formación en accesibilidad, y la formación en innovación nos encontrábamos con estos problemas. Y ahora específicamente recomendamos formación precisamente en metodologías innovadoras, porque es que si no trabajamos de otra manera los proyectos, no se va a traducir tampoco en innovaciones, ¿no? Y efectivamente la captación de inversiones tiene más que ver con la lógica de estrategia, desarrollo, pero no tiene que ver con la innovación real, ¿no? Y esto es, para nosotros y dentro de las instituciones y de las entidades locales como uno de los grandes caballos de batalla. Pero entonces contrato a gente de innovación y encima le sigo dando formación en innovación, pues sí. Y cada 2 años necesitan más formación en eso mismo que te parece a ti, que es innovación, pero que siempre va a venir pues con grandes cambios, ¿no? Y con metodologías nuevas y sobre todo nuevas formas de trabajar. Sí, lo comparto totalmente. También asociado a eso, ¿no? Es decir, que la cantidad de proyectos europeos que tenemos, las administraciones, somos privados, ¿no? Pero bueno, que estamos manejando 15 proyectos ahora mismo y otras organizaciones, ¿no? Y esos proyectos son maravillosos, pero luego muchas veces la sensación es que no se transfiere todo el conocimiento que se está generando en esos proyectos europeos, no se transfiere realmente para que el sistema productivo real pile y genere desarrollo. Ahí también hay un reto enorme. Los proyectos es una cosa que que se está dando, pero desde el punto de vista también todavía falta ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, en el punto final es esa transferencia, desde luego que sí, y en el punto inicial desde la misma educación, desde el planteamiento del sistema educativo, de los programas que tenemos, de cómo favorecemos la innovación o cómo se trabaja eso desde las escuelas, ¿no? Y ahí hay países que nos sacan muchísima ventaja, y en el ámbito universitario ya, si lo empezamos a meter en el ámbito universitario, que ya está, desde luego que sí, ya vamos tarde, ¿no? Entonces hay una priori en donde fallamos y una posteriori en el que también, pues tenemos mucho que recorrer, estoy de acuerdo, sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo, Ana? ¿No? Bueno, voy a estar por aquí, así que podéis abordarme. Todo el día. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausa que se va a aprovechar también para inaugurar el Centro de Identidad de las Órdenes de Caballería que va a haber en la iglesia del conventual de San Benito, que la verdad les va a encantar seguro, porque la iglesia está llena de detalles y de sorpresas, sí. Y luego, pues para tomar un café y seguir con energía la segunda parte del foro.